haría la investigación interna, primero en la policía, cuál es la razón por la cual se ha puesto a disposición. Estamos ahora conectados vía Zoom con Juan José Santibáñez, abogado experto en derecho policial. Muy buenos días, Juan José. Muy buenos días, Nicolás, y un saludo sumamente cordial para todos los amigos que nos están viendo hoy en Exitosa. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Por qué no nos explicas, por favor, Juan José, qué es lo que ha ocurrido? Sí, a ver, en principio, sumamente sorprendido. ¿Sorprendido por qué? Por la dilación que ha existido en este caso. Aquí hay que hablar las cosas claras. Como bien es cierto y comparto absolutamente la idea que tú sostenías hace unos minutos, aquí en el Perú tenemos que tomar cartas en el asunto con respecto a la delincuencia. Pero eso tampoco significa saltarnos el debido proceso. Y lamentablemente, en este caso en concreto, los plazos están expresamente previstos en el Código Procesal Penal. Y en el Código Procesal Penal se establece cuáles son los deberes de la policía y los deberes de la... En el artículo 263 del Código Procesal Penal y en el 264 se establece claramente que el deber de la policía, una vez que se efectúa la captura, es poner a disposición de aquellas personas capturadas o detenidas en la presunta comisión de un delito dentro del plazo de 48 horas al Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene un plazo para solicitar ante la autoridad jurisdiccional la detención preliminar, la prisión preventiva, lo que estime pertinente como medida coercitiva. Si eso no ocurre, si la policía no cumple con poner dentro del plazo de 48 horas a los detenidos, el detenido tiene derecho a la libertad. Es más, si no le dieran libertad, podría interponer un habeas corpus ante un juez constitucional y el juez constitucional se encuentra en la obligación de declarar fundado el habeas corpus. De las noticias que tenemos, los peruanos necesitamos una explicación, porque necesitamos advertir en qué está fallando el sistema. Si la información que ha dado luz en diversos medios de comunicación, en que la policía los habría capturado el 16 de junio a las 5:30 de la tarde y los habría puesto a disposición de la Fiscalía el 18 de junio a las 6:44 de la tarde, es decir, 50 horas con 10 minutos después, Nicolás, lamentablemente la libertad está bien concedida. Quiera o no, está bien concedida. Ya, pero Juan José, se venció. Ya, pero Juan José, si tú eres la fiscal que dirige la investigación, porque la investigación no la dirige la policía, la dirige la fiscal. Y ha habido un caso tan notorio como el maldito Cris, que además muere en el enfrentamiento a balazo con la policía. Tú eres la fiscal y estás así sentada esperando y viendo tic-tac, 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 cómo pasa el reloj, Juan José. ¿Tú no te das cuenta como jefa de la investigación que solo hay 48 horas y que los señores policías a las 45 no te han entregado al detenido? Tú les revientas el teléfono, tú te vas personalmente a decir, oiga, entrégueme ese detenido. No esperas Nicolás, que se venza el plazo y le tiras dedo a los policías como si ellos fueran los responsables. La primera pregunta que yo tendría que hacerte es, ¿habría una carpeta fiscal abierta? Porque en realidad no sabemos. Recordemos una cosa, recordemos aquí que esta detención se ha dado ante la captura y justamente muerte de este maldito Cris, de este delincuente. Y se supone que tienen que ponerlo a disposición del fiscal. Ya había un fiscal asignado en el caso, ya había una carpeta fiscal, porque lógicamente el fiscal adquiere responsabilidad y es el titular de la investigación cuando ya hay un fiscal nombrado y una carpeta fiscal abierta. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, querido Nicolás, absolutamente de acuerdo, pero la pregunta es, ¿ya había un fiscal asignado o quien tenía que recibir a los delincuentes era el fiscal de turno? Porque si no hay una carpeta asignada significa que no hay aún una investigación y una carpeta aperturada. De ahí ningún fiscal se puede, digamos, sumar o se puede, o puede hacer, en este caso, acoger competencia de un caso sobre el cual no le han puesto aún a disposición a los delincuentes o a los presuntos delincuentes. Entonces, como te vuelvo a repetir, aquí lo que hay que hacer es, lamentablemente, esta situación
es un tema recurrente. No es la primera vez. Eso es lo que te quería preguntar, porque, recurrente. digamos, estamos hablando del caso del maldito Cris, que es recontra público, y la pregunta es, exitosa. José, ¿cuántas veces ocurre esto? O sea, ¿esto está pasando todos los días? Te voy a contar, Nicolás, y esto lo digo como experto y como abogado especialista. En la inspectoría, los casos que más investigaciones tiene, o mejor dicho, los casos recurrentes, son justamente estos. Es la demora de la policía de poner en conocimiento al Ministerio Público de determinadas investigaciones y luego se logran estas cosas. Por eso tienes muchas personas, por ejemplo, acusadas de coacción, acusadas de violencia familiar, y que luego terminamos viendo en las noticias que terminan convirtiéndose en delincuentes cometiendo feminicidio. ¿Por qué? Porque las investigaciones, o muchas veces los primeros actos de investigación que tiene que practicar la Fiscalía y que están previstos en el Código Procesal Penal, se hacen, pero no se cumple eficientemente con el traslado. Y lo que dice la norma es clara. Tiene que ponerse a disposición del Ministerio Público dentro del plazo de las 48 horas para que el Ministerio Público ahí evalúe y vea y solicite cuál es la medida que va a adoptar. Por ejemplo, cuando detuvieron la primera vez al maldito Cris y lo hicieron en el Cono Norte, a él sí lo entregaron dentro del plazo y fue la fiscal la que finalmente, en una evaluación, a mi criterio absolutamente errada, Lo libera. Lo dio de libertad. Pero se le entregó dentro del plazo. Aquí lo que hay que investigar seriamente es por qué. A mí me queda clarísimo que es un deber, porque tú sabes perfectamente, soy hijo de policía, mi padre ha luchado contra la delincuencia y contra el terrorismo. Aquí no tenemos ninguna duda que la policía está haciendo su trabajo en cuanto al tema de combatir la delincuencia. Pero hay algo que no está caminando bien, porque el poner fuera de plazo al detenido ya hace que esa detención se convierta en arbitraria, por más que el detenido, disculpando la expresión, sea realmente un maldito, un delincuente terrible. Ya está. Claro, pero ¿cuál es la explicación, Juan José? O sea, tú dices, ya no, los policías se entregaron a la fiscalía fuera del plazo, y hemos hablado. O sea, si el fiscal está atento a un caso tan grave como este y la fiscalía es la que encabeza las investigaciones, debería estar persiguiendo que le pongan al delincuente en las manos lo antes posible. Pero la pregunta que acá cae así, pero ¿no? Como pera madura. ¿Qué es esto? Claro. ¿Ineficiencia o corrupción? ¿Estamos hablando de pura ineficiencia acá? Yo, en principio, estimado Nicolás, lo que haría sería someter inmediatamente una exhaustiva investigación en el ámbito de la Inspectoría de la Policía Nacional para investigar la razón por la cual ese informe policial, que es más, que no solamente es un mero informe, el informe tiene que estar acompañado de la cadena de custodia de los elementos encontrados, tiene que estar justamente acompañado igualmente con todos los recaudos que la policía ha practicado para que el fiscal tome la decisión de someterlo, por ejemplo, a una solicitud de prisión preventiva. Ahí a la investigación interna, primero en la policía, cuál es la razón por la cual se ha puesto a disposición a estos presuntos delincuentes. Tengo que utilizar la palabra presuntos, por si acaso, para todos. Sí, presuntos claro. delincuentes 50 horas después. Porque ese hecho ya es una grave irregularidad. Juan y José, ese hecho definitivamente debe investigarse. Te agradezco mucho, Juan José. Gracias por atendernos. Juan José Santibáñez, abogado especialista en temas de seguridad y en derecho policial, ha estado con nosotros.